Hola, muy buenos días, tardes o noches. Muchas gracias por acompañarnos hoy en esta sesión. El maestro Vladimir Cabañas y una servidora, Dion Heffington, les vamos a platicar un poco acerca de un proyecto de investigación que estamos realizando en México y que versa sobre las habilidades de pensamiento superior en escuelas primarias públicas. Muchas gracias por acompañarnos. Les vamos a empezar a hablar un poco acerca de la importancia de las habilidades de pensamiento superior. Posteriormente, entraremos a ver qué son las habilidades de pensamiento superior. Después, les hablamos sobre el contexto y la metodología del estudio y finalmente cerraremos esta presentación con algunos resultados preliminares que hemos obtenido, así como las conclusiones e implicaciones para la enseñanza. Entonces, ¿por qué son importantes las habilidades de pensamiento superior? El Program for International Student Assessment, que se conoce también como PISA de la OCDE, es un programa que nos sirve para evaluar las competencias que han desarrollado los estudiantes en los diferentes países. Y como pueden ver en la pantalla, se requieren habilidades que permitan que las personas puedan alcanzar los objetivos y las metas de una vida diaria, que sean capaces de tomar decisiones, de resolver problemas y de tratar con asuntos que sean inesperados. Por otra parte, si analizamos, por ejemplo, también los estándares de currículum de diferentes países, vemos que el hecho de contar con habilidades y desarrollar habilidades de pensamiento superior, también conocidos como Higher Order Thinking Skills en inglés, son importantes en temas de currículum. Lo vemos también a través de la literatura, en diferentes libros y medios periodísticos, por ejemplo, vemos que los estudiantes se requieren estudiantes que sean capaces de pensar. Y por supuesto en el contexto de México, también vemos en el perfil de egreso de la educación básica, en el número 4, que el estudiante deberá desarrollar el pensamiento crítico y la solución de problemas. Entonces, ¿por qué son importantes las habilidades de pensamiento superior? Bueno, para empezar, como hemos visto, varios países enfatizan la importancia de enseñar a los estudiantes a enfrentar las necesidades de un mundo globalizado e internacional. Desde los años 80 y 90 vemos que las habilidades de pensamiento superior son un objetivo de la educación pública a nivel mundial y esto lo vemos en una serie de países. Y por supuesto tenemos a México dentro de este listado. Sin embargo, una de las grandes problemáticas del desarrollo de las habilidades de pensamiento superior está precisamente en la definición de estas. Para empezar, han adoptado diferentes definiciones, incluyendo, por ejemplo, el pensamiento crítico, resolución de problemas y pensamiento creativo. De hecho, a principios de los años 80, Cuban, por ejemplo, lo denominó como un conceptual swamp, precisamente por toda la confusión que generaba y que en realidad era una laguna. Las habilidades de pensamiento superior se consideran como un objetivo primordial en la educación. Sin embargo, pues existe mucha dificultad para saber qué es lo que son y por ende cómo pueden desarrollarse y las estrategias o técnicas que puedan utilizar los profesores para desarrollarlas. Finalmente, una revisión de literatura más reciente sobre el tema también señala esta problemática. Entonces, ¿qué son las habilidades de pensamiento superior? Si revisamos la literatura, nos dice que en realidad estas han sido definidas de diferentes maneras y que hay varios ejes que contribuyen a estas diferentes definiciones. En primera instancia, tiene que ver con una diferencia de las perspectivas de las diferentes disciplinas. Por ejemplo, en el caso de los psicólogos, tienden más a verlo, o en el ámbito de la psicología, tienden más a verlo como la resolución de problemas, que implica una secuencia y una seriación de pasos, que también se relaciona, por ejemplo, con las ciencias. Por otra parte, tenemos a los filósofos que generalmente conceptualizan las habilidades de pensamiento superior como algo relacionado con el definir qué es verdadero, qué es falso, argumentar las ideas. Entonces, generalmente esto se relaciona más, por ejemplo, con el pensamiento crítico. Por otra parte, también vemos que tenemos diferentes taxonomías para entender lo que es una habilidad de pensamiento superior.
y por su contraparte las habilidades de pensamiento inferior. Para esto, algunas de las más conocidas es, por ejemplo, la taxonomía de Bloom, en la cual vemos que hay diferentes niveles, que empezamos con algo más básico cuando el estudiante primero, por ejemplo, tiene que entender como una comprensión básica para posteriormente llegar a un nivel de aplicación, a un nivel de análisis y a un nivel, por ejemplo, más alto, que sería el de la evaluación o el de la creación. Así como la de Bloom, que es la más conocida, creo, tenemos diferentes taxonomías también que presentan panoramas similares. Algunas de las coincidencias que vemos es que precisamente hay una transición gradual de lo que es habilidades de pensamiento inferior hacia el superior. También podemos observar que existe una gran contradicción de repente entre donde precisamente corta y viene siendo lo que es inferior se convierte en superior. Finalmente, tenemos que las habilidades de pensamiento superior, o HOTS por sus siglas en inglés, también se han confundido o se han utilizado de manera sinónima con otros temas, otros términos, que están relacionados con el desarrollo de habilidades de pensamiento y tiene que ver, por ejemplo, con el pensamiento crítico, la resolución de problemas y otros tipos de pensamiento como creativo, entre otros. Para ello, lo que nosotros proponemos, y alineado con algunos colegas como Lewis and Smith, Campbell y Koch, es que precisamente se consideren a las habilidades de pensamiento superior como un término genérico que pueda incluir diferentes tipos de pensamiento, como son el pensamiento crítico, el pensamiento creativo y la resolución de problemas. A manera de ejemplo, para poder entender esto un poco más claro, sabemos que cada una de estas habilidades tienen sus propias características, como ya los mencioné antes muy brevemente, ¿no? El pensamiento crítico se relaciona, por ejemplo, con el tomar una decisión, como el evaluar, por ejemplo. La resolución de problemas, pues es una serie de pasos y que implica un proceso. Y por otra parte, el pensamiento creativo se relaciona más con la generación de ideas. Entonces, supongamos que estamos manejando en un carro, por ejemplo, por la noche, en un lugar más o menos solitario, y de repente escuchamos un tac, tac, tac. Y resulta que, pues, tenemos que orillarnos y tenemos una llanta que se nos ha ponchado. En ese momento, pues, seguramente vamos a empezar a pensar en todas las diferentes maneras de resolver ese problema que se nos ha presentado. Y decimos, bueno, pues a lo mejor podría yo utilizar el celular si es que tengo señal, tratar de hablar una grúa o dejar el coche ahí y pedir un ride a alguien. O a lo mejor pues me acuerdo que tengo un gato en la cajuela y entonces trato de cambiar la llanta o decido esperar en el auto porque pues me da un poco de temor. Entonces hay muchas diferentes alternativas de cómo pudiéramos solucionar ese problema. Y en algún momento vamos a tomar una decisión y vamos a decir, voy a intentar resolverlo de esta manera. Con este ejemplo podemos ver precisamente la interrelación de todos estos diferentes tipos de habilidades que son habilidades de pensamiento superior. En un primer momento está el contexto del problema en donde tenemos que buscar una solución y para ello emplear una serie de pasos. En segundo momento, utilizamos nuestro pensamiento creativo para empezar a pensar cuáles son diferentes maneras en que pudiéramos resolver ese problema. Y posteriormente, utilizamos el pensamiento crítico precisamente para evaluar cuál solución nos va a resolver de mejor manera ese problema. Y posteriormente la aplicamos y evaluamos otra vez si se resolvió de la mejor manera o a lo mejor después de estar esperando 2 horas en el coche, pues me decido tratar de cambiar la llanta, ¿no? Y empezamos a utilizar otra estrategia. Entonces, todos estos diferentes tipos de habilidades de pensamiento superior están interrelacionadas de cierta manera y por eso es que se consideran como habilidades de pensamiento superior como un término que engloba diferentes tipos de pensamiento. Ya contexto sobre qué son las habilidades de pensamiento superior y teniendo ya una idea más clara también del por qué inclusive estamos hablando sobre las habilidades de pensamiento superior, vamos a presentarles un poco acerca del estudio de investigación que se está realizando en la actualidad y que vamos a platicarles hoy sobre los resultados preliminares. Para empezar,
Es un estudio sobre las habilidades de pensamiento superior en escuelas primarias públicas. Es un proyecto que fue financiado por PRODEP en el año 2020 y que cerrará este año. El objetivo fue precisamente explorar las percepciones de los docentes, así como las técnicas que hayan utilizado estos para el desarrollo de las habilidades de pensamiento superior en escuelas primarias públicas. Y es un estudio que se está realizando de manera simultánea en 2 estados de nuestro país, en Quintana Roo y en Veracruz. El estudio tiene un diseño mixto secuencial y incluye 2 fases. En la primera se trata de un análisis cuantitativo utilizando estadísticas descriptivas sobre las percepciones, sobre la definición también y las técnicas que consideran los profesores que utilizan en el aula. También se empleó un análisis cualitativo de algunos de los elementos de la encuesta que lo requería. En la fase 2 se prevé un estudio de caso múltiple para investigar con mayor detalle precisamente estas percepciones y técnicas utilizadas, así como ver cómo corresponden estas percepciones a las prácticas reales en el salón de clases. Para ello, nuestros participantes se utilizó en la primera fase un muestreo aleatorio y en la segunda parte un muestreo intencional. Finalmente, la recolección de datos se hizo a través de una encuesta y en la segunda fase, que todavía se está realizando y que estamos un poquito en espera por la cuestión de la pandemia, pues se incluirán observaciones de clase y entrevistas. A continuación, mi compañero, el maestro Vladimir Cabañas, les va a hablar acerca de los resultados de este proyecto. Hola a todos, les envío un gran saludo desde la ciudad de Chetumal. Les voy a presentar algunos de los resultados preliminares que hemos encontrado en esta encuesta electrónica que afortunadamente profesores de educación básica del estado de Quintana Roo tuvieron a bien participar. Lo primero que podemos notar es el rango de edades, en su mayoría está entre los 35 y los 54 años de edad, y este va a ser un dato importante con una de las preguntas que les voy a mencionar más adelante. El género, vemos que está bastante parejo entre el género hombre y el género de mujer. 23 participantes para el primero y 21 para el segundo. El grado de estudios predomina la licenciatura, sin embargo también tenemos algunos participantes en maestría. La situación laboral es un poquito pareja también, tanto en profesores de tiempo completo como profesores de tiempo parcial. El grado de primaria que está impartiendo actualmente, vemos que la mayoría de ellos están en el tercer año, pero también una presencia importante en quinto y en segundo año. Esto es relevante para saber pues el grado de complejidad de estas habilidades de pensamiento superior que los profesores están detectando en los niños de educación básica. Las asignaturas que más se están impartiendo entre estos profesores tienen que ver con lengua materna, que en nuestro caso es el español, matemáticas, vida saludable y educación socioemocional. Hace rato les comentaba el rango de edades de los profesores que contestaron la encuesta, que están participando en este estudio, y la mayoría de ellos tiene más de 20 años o entre 11 y 15 años de experiencia docente. Esto es muy importante porque estamos hablando de participantes con amplia experiencia. Le preguntamos a los participantes cuál consideran ellos que son las frases que definen mejor las habilidades de pensamiento superior. Les dimos varias opciones y ellos pudieron seleccionar más de una. Esta gráfica nos muestra que la palabra análisis y la palabra pensamiento o la frase pensamiento crítico son las que más se acercan a lo que ellos han conceptualizado como habilidades de pensamiento superior, seguido por la resolución de problemas, el pensamiento creativo, la comprensión y la evaluación. No se debe de menospreciar las otras frases porque también tuvieron una participación importante, pero se debe de destacar que se ha orientado el pensamiento crítico, el análisis y la resolución de problemas como lo más cercano a habilidades de pensamiento superior que identifican los profesores a nivel de educación básica. Cuando le preguntamos a los profesores
si consideran que es importante el desarrollo de las habilidades de pensamiento superior para la vida diaria o el ámbito profesional, fue contundente la respuesta positiva. También les preguntamos si consideraría importante incluir actividades en sus clases que desarrollen este tipo de habilidades y también la respuesta fue contundente. Todos piensan, la mayoría piensa, salvo 2 participantes que tuvieron dudas, que es muy importante incluir estas actividades. Cuando le preguntamos a los participantes cómo se sienten con relación a la preparación que tienen ellos para enseñar habilidades de pensamiento superior, vemos que una cantidad importante de profesores se sienten medianamente preparados. 8 de ellos dijeron, no estoy preparado en lo absoluto, y solamente 3 de los participantes contestaron que se sentían muy bien preparados para enseñar el desarrollo de estas habilidades. Cuando les preguntamos a los profesores si ellos piensan que los estudiantes son capaces de desarrollar habilidades de pensamiento superior en el ámbito escolar a través de las actividades, 37 de los participantes contestaron que sí, 6 de ellos contestaron que no, y hubo dudas con respecto a un participante. Les preguntamos a los profesores también que señalaran los factores que influyen en la decisión de incluir o no actividades que desarrollen habilidades de pensamiento superior en su clase. Podemos ver que uno de los factores decisivos es que la modalidad de la educación sea presencial, que además se tome en consideración el nivel educativo y la edad de los estudiantes, y uno también muy importante fue el contenido que se imparte. Es decir, estos son los factores principales que ellos identifican para influir en la decisión de los profesores de incluir o no actividades que desarrollen estas habilidades. Cuando les preguntamos a los profesores cuáles son los tipos de habilidades de pensamiento superior que desarrollan más en sus clases, la mayoría de ellos contestó que la resolución de problemas, seguido del pensamiento crítico y el pensamiento creativo. Cuando les preguntamos cuál es la frecuencia en que integra actividades que desarrollan las habilidades de pensamiento superior en sus clases, podemos notar que la comprensión, el análisis, la evaluación son los que utilizan con mayor frecuencia. Las que muy raramente utilizan es la de memorización, o sea, no están relacionando memorización con la habilidad de pensamiento superior. La creación lo consideran como más o menos frecuente. Les preguntamos a los docentes cuáles son las técnicas que ellos están utilizando para poder enseñar y que los estudiantes desarrollen habilidades de pensamiento superior. Y bueno, como la gráfica anterior hablaba sobre la resolución de problemas, pues vemos que las técnicas para resolver problemas son las más utilizadas, seguidas del razonamiento científico, el razonamiento matemático, el pensamiento creativo, por ejemplo, en escritura y comprensión de textos, y seguido de análisis y pensamiento crítico. La doctora Dion va a continuar con las conclusiones. Gracias, maestro Vladimir. Bueno, y aquí únicamente recalcar y recordar, ¿no? El objetivo de este estudio fue precisamente ver cuáles eran las percepciones docentes y las técnicas utilizadas por los profesores para el desarrollo de las habilidades de pensamiento superior en escuelas primarias públicas en Quintana Roo, en nuestro caso. A manera de conclusión, por una parte vemos que la definición de las habilidades de pensamiento superior se relaciona con una variedad de términos, es decir, también los visualizan como sinónimos de pensamiento crítico, de resolución de problemas y en algunos casos, aunque menos frecuentemente, de pensamiento creativo. Se visualiza también que la definición se relaciona con el desarrollo de subhabilidades, por ejemplo, las que se encuentran en las taxonomías que platicábamos de Bloom, ¿no? Como síntesis, análisis, interpretación, aplicación, y se observa también como una transición desde las habilidades de pensamiento inferior, como las de memorización, hacia las de superior. También se observa una relación entre la asignatura que imparte el docente, por ejemplo, ya sea matemáticas, ciencias, español,
y la influencia que eso tiene en el cómo define habilidades de pensamiento superior y las técnicas que también utiliza. En este sentido, vemos una relación que los profesores, por ejemplo, que imparten asignaturas relacionadas con matemáticas y ciencias, generalmente definen o consideran habilidades de pensamiento superior como la resolución de problemas y por ende utilizan ejercicios relacionados con el razonamiento matemático, con el aprendizaje basado en problemas, el método científico, entre otros. También podemos ver la misma sintonía para los profesores que se abocan más en las asignaturas, por ejemplo, de lengua materna o de español, en donde se ve más el enfoque hacia el pensamiento crítico y, por supuesto, técnicas como el cuestionamiento. Y finalmente, se prevé o se concibe que los docentes están conscientes de la importancia del desarrollo de las habilidades de pensamiento superior. Sin embargo, también consideramos que requerimos avanzar en la investigación para definir más sobre el cómo se están realmente implementando y desarrollando esas estrategias en el aula. ¿Quiénes? Porque si recuerdan la gráfica, decían que precisamente no era para todos los estudiantes, y el cuándo se desarrollan, por ejemplo, considerando el contexto de pandemia, de modalidades, etcétera. Entonces, bueno, estos son como algunos de los puntos que todavía vamos a continuar indagando en las futuras etapas de la investigación. Y pues con ello cerramos esta presentación y les damos muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Y bueno, si tienen alguna pregunta o comentario, pues les invitamos también a conectarse al encuentro con conferencistas, en donde podremos responderles y también les dejamos nuestros datos de contacto. Gracias y que tengan una excelente tarde.